Hola, ¿cómo les va? Estamos en una nueva entrega de Comunicación y Cultura del Consumo. Esta vez vamos a trabajar alrededor del concepto de capitalismo de plataforma. Para eso tenemos un pequeño resumen y unas placas que nos van a ir orientando en el debate, ¿sí? Pero no quería dejar de mostrar y de introducir a la temática en función de estas cuestiones. Acá tenemos las plataformas, ¿sí? Mercado Libre, Google, Amazon, algunas de las que vamos a trabajar. Y acá tenemos algunas de las cuestiones, me corro un poquito para el otro lado, miren, corremos la silla, de las intervenciones, de la creatividad a la hora de pensar si estas plataformas, con todos los beneficios que nos traen en línea al desarrollo virtual, hoy en pandemia, es imposible no estar vinculado a alguna de estas plataformas, pero también es interesante que podamos analizar quiénes son, cómo se manejan y qué lugar nos queda a nosotros como trabajadores y trabajadoras, futuros y futuras, ustedes, qué lugar ocupamos nosotros en este capitalismo o en esta fase del capitalismo que podemos llamar capitalismo de plataforma. Vamos a ver entonces unas diapositivas, ¿sí? Un pequeño resumen sobre qué es el capitalismo de plataforma. Para eso tenemos que hacer un poquitito de historia. Nosotros habíamos planteado que en el sistema capitalista hay un circuito de producción que empieza por la extracción de recursos naturales y recursos minerales, la producción de bienes y servicios y productos, el consumo, parte fundamental porque sin consumo para el sistema capitalista no tiene sentido producir, y posteriormente el desecho, todo aquello que consumimos, que no es todo lo que producimos, termina siendo desechado. ¿Cuál es la flecha de oro del capitalismo de consumo, de esta fase de capitalismo? Precisamente el consumo. Cuanto nosotros más consumimos, más se produce, más se extrae y más se desecha. Pero no vamos a hacer hincapié en este momento en esa flecha de oro del consumo, sino que vamos a darle más importancia a cómo se produce. En este circuito de producción en América Latina, lo que predomina como método de producción en el modo capitalista es el extractivismo, es la extracción de recursos naturales para que funcione la rueda de producción del capitalismo desarrollado. ¿Cuál es la historia de este capitalismo? La podemos pensar desde el punto de vista económico desde las revoluciones industriales. Podemos identificar 4 revoluciones industriales. La primera y la segunda, siglo XVIII y siglo XIX, en donde empieza la mecanización, con la máquina de vapor, la energía hidráulica, básicamente, del proceso productivo. Y una segunda etapa que va desde el siglo XIX y atraviesa medio siglo XX, ¿sí? Hasta más o menos 1950, 1960 del siglo XX, en donde se produce en masa por el método de cadena de montaje y la electricidad. ¿Cuáles son los recursos que van a necesitar estas revoluciones industriales? Bueno, el carbón, el hierro, el cobre, el algodón, entre otras materias primas. Distintos recursos naturales que vamos a tomar precisamente de la naturaleza. La tercera revolución industrial va a dar un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque va a ser una revolución ya en 1970, ¿sí? Pasado la mitad del siglo XX y agotada, ¿sí? O en crisis la forma de producción capitalista centrada en estas dos revoluciones industriales, va a aparecer la informática, que va a permitir un proceso de automatización y un desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación. ¿Cuáles van a ser las materias primas que va a necesitar este proceso, ¿sí? de esta revolución industrial? Bueno, el aluminio, el acero, la fibra óptica aparece como un recurso tecnológico nuevo, el vidrio, el mercurio y el cobre. Acá dice cobre, pero sería el mercurio y el cobre. Hoy podemos pensar en una cuarta revolución industrial, que se potenció a partir del 2020 con la llegada de la pandemia y la necesidad prácticamente absoluta de comunicarnos mediante el proceso de digitalización. Y lo que va a aparecer es la Internet de las cosas, o sea, productos que tienen chips que nos van a dar información y nosotros le vamos a dar información a esos productos para utilizarlos.
La nube, ¿sí? Esa cosa que nadie sabe qué es, pero si yo tengo una foto la subo a la nube y no la tengo yo, ya está en la nube. Coordinación digital entre diferentes puntos de la red, de la internet, y sistemas ciberfísicos y robótica. Hacia eso va la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles van a ser las materias primas fundamentales de esta cuarta revolución? Yo les decía, el litio, ¿sí? Que es un mineral, se puede encontrar en grandes cantidades en el norte argentino y en Bolivia. Pero fundamentalmente, los datos. Una de las materias primas con la que va a trabajar el capitalismo de plataformas y en la cuarta revolución industrial, en la época de la digitalización, son los datos. Vamos a ver cómo nosotros transferimos una inmensa cantidad de datos a corporaciones y las corporaciones con esos datos trabajan para generar riqueza. En este mundo global vamos a ver dos potencias fundamentales, China y Estados Unidos, en pugna, ¿sí? Por el desarrollo tecnológico. Si bien estos dos polos son centrales, hoy están en disputa por el desarrollo del 5G y entonces Estados Unidos prohíbe la utilización o la producción de la marca Huawei, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí está la riqueza, en la producción de plataformas y elementos tecnológicos que permitan trabajar con los datos que son los que generan riqueza. Pero más allá de estos dos grandes estados, Estados Unidos y China, peleando como estados nacionales en el concierto de un mercado globalizado y un mundo absolutamente globalizado e interconectado, lo que van a aparecer son las grandes corporaciones, ¿sí? Que son transnacionales, globales, hiperconectadas y que cruzan todo tipo de frontera, incluso la de los países más desarrollados. Y acá tenemos, por un lado, Facebook, que Facebook podemos ver que tiene, que compró WhatsApp y que compró Instagram, y entonces es una gran corporación, por más que nosotros utilicemos distintas redes sociales, las tres redes sociales pertenecen a la misma corporación. La otra que tenemos acá es Alphabet, ¿sí? Que es Google, que compró a YouTube hace muy poquito, y nos está faltando en este mapa varias, ¿no? Aparece Uber, Amazon, aparece también Mercado Libre, pero bueno, estas son las más representativas de las plataformas o del desarrollo del capitalismo de plataformas, con la que más en contacto estamos, con la que más naturalizados estamos a la hora de comunicarnos, de consumir producciones, de subir nuestras producciones a la red incluso, y de buscar información. ¿Cuáles son las características más importantes del capitalismo de plataforma? Bueno, la primera es que proporciona una infraestructura básica para mediar entre diferentes grupos. Lo que le interesa al capitalismo, a las plataformas, no es tanto producir bienes, sino ser el intermediario entre comprador o una empresa o una corporación que quiere vender o generar riqueza con los usuarios. ¿Sí? Entonces la plataforma lo que hace es ponernos en contacto y media entre esos grupos. Hoy, si yo me meto a Facebook, puedo comprar en Marketplace. O una plataforma donde yo puedo comprar cosas es Mercado Libre. Mercado Libre no genera riqueza en sí mismo, sino que es a través de la relación entre un vendedor y un comprador que Mercado Libre obtiene sus ganancias. Producen y dependen de efectos de red. ¿Qué quiere decir esto? El efecto de red es un concepto clave para entender el funcionamiento de las plataformas. Las plataformas, cuanto más usuarios tienen, más usuarios las usan y más usuarios van a usarlas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo WhatsApp y nadie tiene WhatsApp, yo no puedo comunicarme con un tercero, no puedo comunicarme con otro. Por lo tanto, WhatsApp lo que persigue es posicionarse de manera monopólica y generar efectos de red. Es decir, que yo pueda contactarme con otros que se contactan con otros y eso con efecto cascada, cuanto más usuarios tienen, más usuarios generan y más información tienen y más datos tienen para poder generar sus ganancias. Por último, un esquema de subvenciones cruzadas. ¿Qué significa esto de subvenciones cruzadas? Que las corporaciones tienen distintos modelos de negocios en donde algunos no les dan ganancia y otros les dan mucha ganancia y pueden sostener el negocio. Por ejemplo, Amazon tiene, que es un gran mercado libre global, tiene como negocio, o uno de sus unidades de negocio, es la venta
de productos vía internet. Bueno, todo lo que implica el traslado y la venta de productos por internet, a Amazon le da pérdida. Pero genera una masa de datos que hace que su compañía tenga valor. ¿Cuáles son los tipos de plataforma? Tenemos las publicitarias, por un lado. Extraen información de los usuarios y las usan para vender espacios publicitarios. Si yo le doy like en Facebook o en Instagram a determinadas publicaciones, Facebook recopila esos datos y le vende a empresas de publicidad para que las empresas de publicidad direccionen los productos que nos pueden vender. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, entonces veo videos de Messi, videos de Maradona cuando jugaba la pelota, videos de Boca, de la selección del Barça. Entonces, Facebook ya sabe que a mí me gusta el fútbol y entonces la publicidad va dirigida hacia mí en relación a mis intereses. En este caso, no sé, puede ser venta de botines, pelotas, entradas a estadios, etcétera, etcétera. Google hace algo parecido. Cada vez que yo busco algo, Google va recopilando qué es lo que yo voy buscando en la red. Y en función de eso, le vende a las compañías de publicidad, ¿sí? Para que las compañías de publicidad direccionen su objetivo, que no se disperse, que yo no vea una publicidad de pañales o comida para perros, sino que vea publicidad de pelotas y botines. Plataformas de la nube, que son propietarias del software y del hardware que dependen de lo digital y que los alquilan de acuerdo a sus necesidades. Amazon alquila su nube a distintas empresas, por ejemplo, Uber, para que almacenen sus bases de datos. Y además Amazon tiene una ingente cantidad de datos, que yo les decía, que va recopilando de lugares que no le dan tanta ganancia y que incluso le pueden llegar a dar pérdida. Pero no importa, porque su negocio no es vender el e-reader o vender productos de manera global, sino que de ahí extrae la materia prima con la que hace negocios en otro espacio, ¿sí? Como plataforma de nube. Plataformas industriales, las que producen hardware y software que se necesita para transformar los productos. Por ejemplo, heladeras con los chips que nos dicen a nosotros por un celular podemos mandar cuánto tiempo tengo que congelar tal alimento. Y bueno, van recopilando información para vendernos los productos y para mejorar el proceso de producción, para bajar costos en función de las necesidades que tienen los consumidores. Las plataformas de productos, ¿sí? Que generan ganancias mediante el uso de otras plataformas para transformar un bien tradicional y cobrar una suscripción. Spotify es el ejemplo más claro, ¿sí? Que podemos ver. Spotify, ¿qué hace? Uno graba una canción. Si antes nosotros comprábamos el CD, el cassette, mucho antes y muchísimo antes el disco, bueno, hoy nosotros por ahí, para escuchar un tema de música teníamos que comprar todo el disco. Hoy no nos interesa comprar todo el disco. ¿Qué hacemos? ¿O qué hacen las empresas, las compañías de discos, las discográficas? Bueno, graban a los artistas y los suben a Spotify. Incluso uno como artista puede subir su producto a Spotify. Y Spotify, ¿cómo gana dinero? Bueno, cobra por suscripción. Yo pago el servicio de Spotify y puedo escuchar las canciones. Parte de eso va a las empresas discográficas, parte se lo queda Spotify. Y así generan ganancias. Por último, las llamadas plataformas austeras, que intentan reducir al mínimo los activos de los que son propietarios para obtener ganancias mediante la mayor reducción de costo posible. Por ejemplo, Uber. ¿Uber qué hace? Uber no tiene autos. Uber es una plataforma que uno se inscribe y el auto lo pone el dueño del auto y lleva a personas de un punto a otro. O Globo, Rappi, son todas plataformas austeras. ¿Qué significa esto? Bueno, sin tener capital propio, genera riqueza a partir de la tercerización del trabajo. Ya no es el taxista, dueño del taxi, el que genera su ganancia para él, sino que Uber le da la posibilidad a las personas que tienen auto de funcionar como taxi, pero si se rompe el auto, el costo es del propietario del auto. Si hay un accidente, el costo lo tiene que pagar el propietario del auto. No es Uber el que se hace cargo de eso. Entonces, las plataformas austeras, al no contar con activos propios, lo que hacen es tercerizar los riesgos y los costos. Lo único que hacen es recolectar de los viajes. ¿Cómo funciona el tema de los datos? Bueno,
Uber recopila para optimizar su flota de taxis, que no es de ella, y nos plantea en dónde hay más circulación, a qué hora, en qué momento. Vieron que a veces llaman a un Uber y la tarifa no es siempre la misma. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde hay más demanda de taxis, por ejemplo, un día de lluvia, que en momentos en donde no hay tanta. Por ejemplo, a la mañana. Entonces, un día de sol. Entonces, ¿qué hace Uber? Los días de lluvia te levanta la tarifa. Y entonces puede optimizar las ganancias en pos de la demanda de ese servicio. Por eso es tan importante la recolección de datos para Uber. En este marco, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Hay una descalificación de trabajadores calificados. Por un lado, el capitalismo ya no va a necesitar trabajadores calificados para trabajar en fábricas. Soldadores, técnicos, ingenieros, etc. Incluso en los países centrales hay muchos trabajadores hipercalificados, ingenieros, doctores, etc., que trabajan en una plataforma austera como puede ser Uber, ¿sí? Y en Inglaterra suceden esas cosas, por ejemplo. Para manejar una motito o para andar en bicicleta no se necesita tener estudios, por ejemplo. Entonces se pauperiza la calificación de los trabajadores. Por otro lado, hay una contratendencia, que es a recalificar trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que estas plataformas necesitan de especialistas, programadores, ingenieros en sistema, etcétera, etcétera, que trabajen para darle sentido a los datos que recolectan. La idea de nube es una idea muy complicada porque la nube existe. La nube son cables, es fibra óptica, es consumo de electricidad, son computadoras y son programadores, ingenieros de sistema. Entonces, por un lado, hay una descalificación de grandes masas de trabajadores que antes tenían un conocimiento necesario para trabajar y además en las fábricas incluso aprendían el oficio y la profesión. Por otro lado, hay una contratendencia a recalificar porque se necesita mucho conocimiento para el desarrollo de esas plataformas. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver algunos datos duros, porque no es que todos los trabajadores pueden acceder a estos trabajos. Mediados del siglo XX, por ejemplo, General Motors, ¿sí? Que es la que produce Chevrolet, empleaba a nivel mundial 605.000 trabajadores. O Exxon, que nosotros acá en Argentina la conocimos como ESO, empleaba 150.000 trabajadores. En el siglo XXI, Facebook emplea 12.000 trabajadores y es una de las empresas que más ganancias ha tenido con la pandemia. Mientras que Google emplea 60.000 trabajadores. Es decir, si yo sumo los 600.000 de General Motors más los 150.000 de Exxon, tengo 755.000 trabajadores. Si yo sumo los 60.000 de Google más los 12.000 de Facebook, tengo apenas 72.000. Un 10% de trabajadores que los que empleaba a mediados del siglo XX el capitalismo industrial. Entonces, esos trabajadores recalificados tienen muy pocos espacios de trabajo. Y acá unos datos. ¿Saben cuántas personas trabajaban en Instagram cuando las compró Facebook? 13 personas. Instagram vale 1.900 millones de dólares. ¿Saben cuántas personas trabajaban en WhatsApp cuando la compró Facebook? 55 trabajadores y tiene un precio de mercado de más de 1.000 millones de dólares. Inmensas ganancias para las corporaciones con muy poca producción de empleo. Algo muy similar a lo que sucede en Latinoamérica. La producción de soja, la producción de minerales y la producción de hidrocarburos emplea muy poca cantidad de trabajadores, genera inmensas cantidades de riqueza, devasta el suelo y no le queda nada al común de la sociedad. Entiendo que el panorama que planteo no es el ideal, pero sí es necesario entender y saber que cuando ponemos un like en Instagram, cuando subimos un video, cuando le damos un me gusta en Facebook, cuando compramos en Mercado Libre, cuando buscamos info en Google, ¿sí? O incluso cuando miramos películas en Amazon, lo que hacen las corporaciones es generar tremenda cantidad de riqueza a partir del tratamiento de los datos que nosotros subimos a la red. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo funciona el capitalismo de plataforma. Bueno, espero les haya gustado, espero que esto genere polémica y espero que podamos tener un intercambio respecto de todo esto que estuvimos viendo. Los dejo, hasta la próxima.